Bueno, Carlos, te voy a hacer la típica pregunta que te haría un cuñado, el típico cuñado de familia que te ve cada 3 años y que no tiene ni puta idea de tu vida. Y te Buah, dice, ese que te ¿trabajas o encanta. estudias? El que te encanta conocer, ¿eh? Uf. El que cada vez que ves, le ves como más viejo, más cuñado, porque es que los Uf. cuñados suelen ser muy cuñados, ¿sabes? Y te Uf. hace además la misma pregunta, desde que tenías 16 años, que es como, Uf. ¿que trabajo o estudio? Pues tú, ¿qué crees que hago? Y Buah. cuando te hace 27 también, y le respondes estudio. Entonces dices, joder. Es como hago lo que puedo, bro, déjame en paz. Pesado. Sí, sí, Dios, sí. el típico tío que te pide la familia o el cuñado, el primo ese mayor que tienes, que es un pesado. Eh, pues trabajo y estudio a la vez. Porque como me dedico a la música, pues para mí es como aprendizaje constante. De Bueno, hecho, cualquier esto del, cosa yo creo que es importante siempre el aprendizaje constante. uno de los puntos que iba a tratar es que es muy importante seguir formándote con tu trabajo. Sí, sí. Y Sea que lo que además es sea. casi inevitable si quieres sentirte bien con tu empleo. Sí, y además, no solo seguir formándote en lo que hagas, sino también intentar aprender cosas distintas, ¿sabes? Aparte de las del empleo. Justo, eso te da un poco tener distintas facultades, que luego siempre es importante, porque nunca sabes si en el futuro de repente el trabajo que tú haces igual se queda obsoleto, o yo qué sé, o te cansas, o lo que sea. Totalmente. ¿Y Pues es tú, Jaime? importante. Te Yo, preguntas si... yo también trabajo. ¿Estudias o trabajas? Yo también trabajo. Y bueno, estudio. Diría que en el trabajo que hago aprendes tanto que es como si estuvieras estudiando. Pero bueno, Claro. como tal, de yo ponerme a estudiar, pues no. No. Lo Claro, en mi máximo. caso, por ejemplo, sí que tengo que estudiar cosas, porque siempre, como la música es tan amplia, pues siempre tienes que aprender nuevos estilos, cómo se componen nuevos estilos, cómo se improvisan. O sea, hay Sí, tantos campos que sí que hay partes teóricas, literales. En tu caso creo que te refieres más como a la propia experiencia, ¿no? Lo que te aporta la experiencia del trabajo. sí. Lo que pasa es que aprendo, o sea, es un trabajo en el que normalmente hay trabajos en los que aprendes lo que es ese oficio. Entonces, a lo mejor en un periodo de un año, por decir algo, Como que lo ya lo tienes. básico lo tienes, ¿no? Sí, lo tienes. Lo que pasa es que mi trabajo es una formación continua, porque Ujú. cada paso que das, que es a nivel de cada año o incluso menos, tienes, digamos, tareas distintas. Si estás, bueno, yo estoy en auditoría, entonces si estás auditando una empresa y luego auditas una empresa de un sector completamente distinto, entonces ya a lo mejor hay nuevas cosas que tienes que aprender. Entonces es una formación continua. Por eso digo que parece que estás estudiando continuamente, Cuidado con ¿sabes? los comentarios, de YouTube, que tenemos aquí un auditor. A ver si le calentáis y os inspecciona un No, poquito. no. Ah, cómo no, que te comente aquí una empresa aquí debajo que lo dudo. Pero No, sí, sí. totalmente, totalmente. Hay una parte súper importante y además la propia experiencia en sí también es una forma de estar estudiando, ¿no? Que muchas veces parece que solo es lo teórico y hay una parte que es la experiencia, que es la pura práctica, que de hecho yo cada vez tengo más claro o soy más crítico con lo que es estrictamente teórico. De hecho, mi reflexión, una de las más importantes que traigo hoy es em, que solo tienes que ser profundamente teórico con lo que tienes que entender en profundidad, con lo que quieres entender en profundidad. Yo que sé, algo de... quiero entender el universo, pues entonces ponte a tope con la física, ¿no? Pero si estás haciendo un oficio que simplemente te motiva o le ves una muy buena salida y estás cómodo o tienes un enchufe o algo que te facilite entrar por ahí o cualquier cosa de esas, yo creo que lo más importante es tirar para adelante Sí, sí, no y... decir, mira, yo qué sé, te sale, me lo invento, marketing, trabajas en marketing, Ujú. y te llama el periodismo, y te sale una oportunidad para empezar a trabajar de periodista. Es como, no digas, no he estudiado la carrera de periodismo, no me voy a Justo, meter ahí. justo. O sea, es como, tenemos esa mentalidad a veces de que sí, sin estudios o sin haber aprendido esa materia, a veces es lo que tú dices, que te suelten ahí y ala, a andar. Y ahí es como se aprende, la verdad, porque se aprende mejor que poniéndote a estudiar, Y yo sobre creo. todo porque muchas veces eso que te enseñan en una carrera o en una formación profesional, pero que sea como muy teórico y demás, siempre son formaciones muy generales y normalmente tu vocación es más concreta. Sí. En plan, tú te quieres meter en periodismo y quieres hacer un tipo de periodismo para un tipo de mensaje o para llegar a un tipo de público, para cubrir un tipo de noticias o lo que sea. Yo qué sé, si lo que quieres es hacer, por ejemplo, nosotros estamos con el fútbol, con la MMA, con todo esto, imagínate, te apasiona el boxeo.
pues ponte a hacer periodismo de boxeo mientras estudias, pero ponte ya a hacerlo. Sí. Y ya usa las redes y muévete, haz Sí, además contactos. en ese sentido las redes sociales también han facilitado mucho. Bueno, es que en la profesión de periodismo se ve muchísimo, ¿no? Los típicos canales de YouTube de gente que a lo mejor todavía está estudiando periodismo, se pone a hacerlo y de repente le va bien y ya es su trabajo. Y hoy en día muchas cosas como tienen que ver con contactos o comunicación, es como que todo está muy... ¿no? Esa hipercomunicación que tenemos en este caso sí que es buena. Eso es. De todas maneras, el enfoque de este podcast va a ser decantarnos de qué preferimos, la etapa que hemos tenido de estudiante, que ha sido, bueno, en nuestro caso la más larga de nuestra vida, ¿no? O la que hemos empezado pues hace unos años, que es la laboral. Entonces, no sé si lo tienes claro, pero te lo voy a soltar. ¿Tú qué preferirías? Yo es que he adquirido tantas cosas, directas e indirectas, por el hecho de asumir una responsabilidad, ¿no? Todo lo que Sí. tiene que ver con el alrededor del trabajo, que es que le pega una paliza por desborde a la educación. Entiendo que evidentemente no te pueden soltar como un niño ya a trabajar. Hombre, claro. Y que está guay tener eso que llaman la cultura general y demás, aunque hay veces que no estás de acuerdo, pero o es más el tema de la educación y demás. O sea, no es tanto criticar el sistema educativo hoy, Sí, es más simplemente hablar como de la experiencia que hemos tenido. justo. Pero es que como persona es abismal lo que tú eliges, lo que tú te nutres y demás al estar sacándote las cosas del fuego a estar de una forma un poco... Es que lo que siento es que cuando... O sea, mi sensación es que ahora estoy siendo dueño de esas riendas y antes estaba muy pasivo. Antes era como te ponían un temario, te ponían unas asignaturas, o sea, al final como mucho elegías la carrera en la que te metías, o en bachillerato si querías ciencias, letras, tal y cual, pero es verdad que siempre te ponen como el camino guiado y tú simplemente tienes que seguirlo, y cuando sales al mundo laboral es de repente todo abierto, es como llegar a un campo abierto, ¿no? Y entonces ya tú tienes que decir, voy por aquí, voy por acá, me fijo en esto, o me fijo en lo otro, sí, sí, es un cambio brutal. Y a la vez tengo claro que, por mi experiencia, porque yo, por ejemplo, empecé filosofía, pero la dejé, creo que si hubiese sido otra mi vida, con otras características, y me hubiese como permitido disfrutar mucho de la carrera, toda la parte como universitaria, gozar de esto que es como de algo puro, ¿no? Filosofía, algo que es como más de, como puede ser ciencias puras o algo así, ¿no? Pues como la parte de humanidades, tal. Este tipo de carreras creo que también tienen como muchísimo encanto. O sea, que también mi experiencia hubiera sido muy distinta. Y a lo mejor hoy te diría lo contrario. Te diría, pues me flipó cuando estuve como en ese momento tan intelectual y tan de compartir y tan de socializar y todo eso. Y sin embargo, en el mercado laboral todo es muy gris. Ya. Pero mi experiencia me ha llevado a siempre sentirme muy empujado, siempre sentirme muy desubicado a nivel de estudios, siempre sentir como, ¿esto para qué? Y... Yo creo que lo que buscas, la palabra es el sentirte realizado, en plan. Claro, justo. Creo que como estudiantes es muy difícil llegar a sentirte bien realizado. Sí. Y en cambio, trabajando lo puedes llegar... Hay gente que no tiene la suerte, ¿no? De ni en estudiando ni trabajando, Bueno. pero que creo que es mucho más fácil en el mundo laboral, cuando tú te estás labrando, digamos, tu camino, el decir, joder, lo que estoy haciendo para mí tiene un sentido, eso te hace sentirte bien, porque muchas veces es, bueno, lo que hemos dicho antes, que estás estudiando y parece que te dejas llevar. Y es como, bueno, no sé, te preguntan, ¿por qué estás estudiando? Y dices, pues porque hay que estudiar, ¿no? Para luego el futuro, tal. Es como que no, a veces, la gente que tiene una vocación muy específica, a mí a veces me da mucha envidia, ¿no? Porque es como, igual con 15 años ya sabían que querían hacer X. Y en mi caso me preguntabas y era como, y no tengo ni idea, claro. Entonces elegí unas carreras que eran muy amplias precisamente para eso, porque no sabía qué quería hacer. Pero bueno, lo más importante es no idealizarlo tampoco, porque es como en las relaciones personales o relaciones que tienes con tu pareja o lo que sea. Luego ves a alguien que le ha ido increíble, pero es que no es tu vida. O sea, que cada uno tiene sus cosas. Yo creo que aunque te haya ido súper mal cuando hemos dicho eso, ¿no? De habrá gente que es que no haya podido disfrutar ni de la parte laboral ni de la parte de estudiar, porque habrá sido una vida súper dura o habrá sido como tropezar con mil cosas. Aún así, yo creo que esa persona seguramente, su mejor etapa seguramente esté dentro de lo laboral.
porque es donde tú tienes que sacar las cosas. Y seguro que eso tiene también momentos de luz. Sí, hombre, está claro. A lo mejor a alguien le está extrañando porque es como, joder, es la vida de estudiantes. Es en la universidad, ahí Ya. con pues la fiesta, el conocer gente nueva, en el instituto, como, yo qué sé, los primeros momentos de amor, por ejemplo. O sea, Tiene que ser una minoría o sea, tan está, pequeña esa, porque que hayas pasado muy bien todo lo que es la época de primaria, la ESO, que hayas pasado muy bien toda la etapa como más de preparatoria y toda la etapa de más de grados o de formación profesional o cosas así, o sea, es tan complicado que hayas tenido buenos momentos generales en todas esas etapas de estudiante que es muy raro, o sea, o es que sea, tiene que ser ¿tú ese caso, crees como tú que dices, alguien full vocación, full carrera, full tal, y como que le ha ido también las cosas bien, digamos, en su entorno, para que pueda permitirse disfrutar de tantas cosas. Es que son muchas cosas, pero entre el bullying, entre el estar presionado, entre estar desubicado, entre tener malas notas, tener mal ya, entorno, es que hay tantos componentes que me ya, parece una minoría muy bestia la de disfrutar realmente ya. de la O etapa sea, estudiantil. yo en mi caso lo que sí he disfrutado muchísimo y a veces me ha hecho también sufrir, también he tenido malas épocas, pero del factor social de esa etapa lo disfrutas un montón. O sea, tienes un grupo, el típico grupo de Claro. amigos, vas conociendo, vais madurando juntos, Ujú. que eso también al final lleva sus roces, porque al principio sois unos inmaduros todos y, Sí, 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 y sí. luego te das cuenta de con 20 y pico años piensas en esas discusiones eso tal, y dices, madre mía, vaya niños. Ya ves. Pero era, no sé, es verdad que era muy bonita, ¿no? Lo que pasa es que luego ya llegas a esta etapa de la vida, de laboral y demás, en la que ya, pues, hombre, de forma lógica coincide con una etapa de madurez, que ya tus necesidades o gustos o preocupaciones empiezan a ser otras. Entonces, Justo. en ese sentido, parece que está bien pensado los plazos. Lo que pasa es que no es para todo el mundo. O sea, cada uno madura en un momento concreto. A Ujú. lo mejor alguien hasta los 30 y algo no tiene esas ganas de ya tener una vida más tranquila, más tal. Entonces, claro, ahí a la Totalmente. gente que no está, digamos, hecha por dentro y no se amolda como está el sistema, pues muchas veces se nota que es como que va un poco a cuestas, ¿no? Porque Sí. no se siente encajado. Sí, en España yo creo que tenemos muy metido lo de los veintitantos y lo de Sí, la uni y todo eso, lo de las carreras y lo de la oposición y demás. Y está genial, o sea, está genial que alguien tenga todas esas opciones y por supuesto a tope con ello. Pero creo que crea como una zona de falso confort porque hay mucha gente que no está en ese momento, o sea, a lo mejor luego te sacas la carrera con 30 y pico. Pues hay gente que se engancha después, pero como que te meten ahí en ese cuello de botella que en tu caso no funciona y no hay como una verdad colectiva que te permita sentirte bien simplemente dedicándote a trabajar. O sea, es muy raro ver a una persona con 20 años contenta porque está trabajando. ya. Es como Hombre, estoy fallando a cosas. ya, normalmente lo que sí que me parece a mí muy positivo es la etapa de estudiante, acompañarla de los típicos trabajos pues de fin de Claro, semana. Eso a mí es un tema que me totalmente. parece, yo por ejemplo, ¿vale? Ahora en el trabajo que estoy haciendo ahora, vaya, cuando encuentras los perfiles juniors, ¿no? Que entran directamente después de la carrera y demás, se nota muchísimo los que Ujú. han ya trabajado mientras estudiaban y los que es su primer trabajo. Totalmente. Es que en España vivimos muy como a... O estamos ultra cómodos o estamos con un atracón y una paliza gigante, ¿no? Entonces, si estás en etapa de estudiante es como que no tocas nada. Y luego cuando estás currito eres un currazo. Y es lo que tú dices, joder, es que es como lo que he dicho yo antes, ¿no? Que tiene que haber más un gris. Sí, De estoy estudiando, me estoy currando los fines de semana, tal, me echo algo para adelante, tomo la experiencia, aprendo lo que es estar con un jefe, discutir con el jefe, aguantarle, tal, sacarme mi sí, primer tal, comprarme mis primeras cositas, aprender a gestionar el dinero, porque a lo sí. mejor luego vienen los primeros sueldos y la liamos. O sea, son muchas cosas de experiencia, que como decimos, es otra parte de, de formación de la vida, al fin y al cabo. Y nada, que eso, que estamos con el tema de los estudios súper enfocados en esa fase de estudiante que se dilata mucho en el tiempo y ahí yo veo que hay un plazo, porque a mí me ha pasado como de X años, sean 5 sean 3 sean 7 depende de la persona, que hay un momento que estás entre perdido, entre desganado, entre no sabes si dejar todo por trabajar, no sabes si trabajar es la buena solución y lo que tienes que hacer es dejarlo otro, o sea, como Ya. que esa parte de indecisión y creo que tiene que ver más con cómo pensamos todos. O sea, es que yo creo que si entre todos tuviésemos
otra forma de apoyarnos, otra forma de hablar de justo esto que estamos hablando. O sea, si esta misma conversación la tuviese todo el mundo en estas etapas y estuviese la familia y los colegas y tal apoyando y demás, creo que las decisiones que tomaríamos en estas edades serían mucho mejores. Sí, además en esas edades creo que suele haber un problema común que es, eh, bueno, todos tendemos a compararnos, aunque no deberíamos hacerlo, ¿no? Sí, Otras personas, unas justo. personas se comparan más que otras, pero bueno, en general yo creo que todos lo hacemos. Ansiedades que se generan en esas etapas de la vida cuando ves, por ejemplo, que hay amigos que a lo mejor ya están trabajando y tú sigues estudiando, o cosas de esas. Y eso es un problema, porque yo, no sé, se nota a esa gente que le afecta mucho por dentro. Totalmente. Entonces ahí siempre hay que intentar no compararse con los demás, que cada uno tiene su camino en la vida. Y ni uno por un camino por ser más rápido no va a ser mejor, y otro por a lo mejor luego has tardado tú más años en llegar al mercado laboral que tú quieras hacer lo que sea, pero a lo mejor has llegado al mundo laboral que te gusta. ¿Sabes? O sea, siempre hay que centrarse en el camino de uno mismo, pero para eso se necesita también mucha introspección, si he dicho bien la palabra, que ahora mismo dudo, pero pensar por dentro, ¿no? Pero también experimentar por fuera, porque sí, claro, ¿cómo vas a saber qué quieres, qué te gusta, si lo que hablábamos cuando hablábamos de la educación, ¿no? El problema es que te meten en un aula durante no sé cuántos años. Totalmente. Entonces, claro, no ves el mundo, pues no sabes qué te gusta. Totalmente. Entonces, intentar por ti mismo pues lo que hemos dicho, mientras estás estudiando, trabajar en cosillas, tal, o terminas la carrera, pues voy a probar este área, no me convence, pues no lo dudes, cámbiate, busca lo que más te llame. Eso es muy Sobre todo eso, ¿no? La importante. parte de... Que tiene mucho que ver con la propia fase vital, ¿no? De estos 20s y demás, que es la Que es parte una etapa muy de... bonita, pero muy peligrosa, ¿eh? Sí, es preciosa porque todo está como... ¿no? Lo que hemos dicho, que luego es más como un gris. Sí. Que puede ser un gris más guay o un gris menos guay, pero es un gris ya. O sea, la vida adulta es un gris, evidentemente. Y en la otra, bueno, pues ha tenido muy buena suerte. Puedes decir, pues he tenido una buena infancia, tiene un buen tal y tal, pues entonces se vería más como un blanco. Y otra gente que lo tenga muy oscuro, ha sufrido bullying, ha sufrido tal, Sí. mal entorno, lo que sea, y se ve muy negro. Pero lo bueno o lo malo es que el meterte a currar te democratiza. Da igual que seas el jefe o que seas Sí. el currito. Todos van a tener su momento de fin de semana, todos van a tener su momento de evasión, todos van a tener su momento de responsabilidad, estés arriba o estés abajo. Eso es una forma muy de democratizar la vida de cada uno, porque evidentemente en otros sectores y en otras fases de la vida sí que se nota mucho la diferencia. Pero esta parte de adquirir la responsabilidad y de también perdonarte a ti mismo, de entender como tu camino, ¿no? Cuando estás como todo probándolo mucho, que te pierdes mucho y tal, estás como muy desubicado. Y yo creo que este tipo de conversaciones son súper importantes. Nosotros ya como que justo estamos como pasando esta etapa, entonces a nosotros nos parece súper interesante esta charla y hay veces que dices, joder, ¿cómo me gustaría haber salido esto 5 años antes, eh? Solo 5 años antes. Sí, a mí me ha pasado mucho, o sea, justo lo que tú dices. A lo mejor nosotros ya estamos ya hemos terminado esa etapa y ya hemos empezado la nueva, ¿no? En la de que ya estás asentado, digamos, ya sabes tu camino, más o menos, etcétera. Ahora viene otra cosa, ¿eh? Ahora viene la de echarte todo de Bueno, encuestas. sí, o sea, y a lo mejor es la peor, pero bueno. La vivienda en España, ¿eh? La vivienda en España. Hostias. Ahora ¿sabes? viene lo bueno. Sí, sí, pero cuando vivíamos esa etapa, ¿no? de dudas era difícil. Y a veces hablarlo con los demás, a mí al menos, en mi caso, casi te hacía adquirir más dudas, o sea, salías de la conversación con más dudas de las que Cuando debería tenías. ser una terapia, cuando debería ser al revés, ¿no? Entenderte más, el decir, joder, pues todos somos como los mismos, con diferentes vidas y diferentes dudas y diferentes tal, pero es que somos los mismos, o sea, seguimos siendo esos chavales que están perdidos y no pasa Sí, nada. Y decir, sí. bueno, pa'lante, me perdono, sigo Sí, tomando justo. experiencia. Y sobre todo Y tener demás. paciencia. O sea, yo he tenido muchas dudas en ese proceso de y si el camino que estoy tomando es el que de verdad quiero, bueno, dudas de todo tipo. Y siempre tuve paciencia, nunca tomé decisiones precipitadas y a día de hoy lo agradezco. Que no sé qué me hubiera llevado si, por ejemplo, yo estudié Derecho y hubo un momento en que quise dejar Derecho, solo seguir con ADE, bueno, me planteé muchas cosas. Si lo hubiera hecho, claro, yo no sé ahora dónde estaría, no sé si a lo mejor había encontrado un camino que me guste más, no tengo ni idea, ¿no? Pero viendo cómo estoy ahora, digo, pues creo que fue un acierto el tener paciencia y el mente fría, pensar mucho las cosas, que a veces
es muy romántico el pensar de decir, tomo una decisión en caliente y rompo con todo, Ya. ¿no? Y tal. Qué miedo. Pero también es muy importante el hacerlo en frío. Que no digo que una sea mejor que otra, ¿eh? Porque No, a no, veces no. decisiones en calientes te Sí, llevan a caminos buenos, sí, sí. pero bueno, que hay que tener cuidado. Sobre todo cuando es para dar un salto que de forma, digamos, bien sesgada y tal no tomarías, o al revés, algo que tienes que romper sí o sí. En ese caso, está bien que tengamos como esos impulsos más animales. Si tuvieras que decirle algo al Jaime del pasado en alguna de las etapas, porque evidentemente en la mayoría vas a estar muy contento con, aunque sea simplemente haber aguantado, pero en alguna de esas etapas de estudiante, si pudieras viajar y decirle algo a ese Jaime, ¿a cuál de ellos sería y qué le dirías? A ver, la faceta más madura, voy a decir, de mí me diría lo que me acabo de decir, ¿no? El aguanta, ten paciencia, tal. Que el camino este que estás haciendo va a tener sus frutos y va a tener cosas buenas. Ujú. Pero la parte más, no sé, pues romántica, ¿no? Me diría, Carpe diem, ¿no? dile al Jaime de 18 años que no tome una decisión porque se supone que es la más correcta, Sí. ponte a vivir y mira a ver qué te enamora y entonces elige tu camino. Pero claro, es que es tan peligroso también eso. Por cómo me lo estás diciendo es porque aún no tienes claro qué otro camino hubieras tomado, ¿no? Si no hubieras tomado el de derecho. Como lo que hablaba antes de la vocación, ¿no? Es que yo tengo muchos hobbies y muchas aficiones y cosas así, Claro, pero nada, yo no pensaría en nada, esto puede ser a lo que me dedique claro. y me encante, o sea, no tengo Sí, que a lo nada. mejor, Entonces no tengo ni idea de que a qué lo mejor podría... un año de estar simplemente currando, Sí, viajando, haciendo de tus hobbies como algo súper apasionado, a lo mejor te hubiese llevado a ser un monitor súper feliz de gimnasio simplemente, o incluso algo súper loco, o algo más nómada, o sea, que pueden haber mil opciones, ¿no? Y es como sí. O sea, esa parte romántica, ¿no? De la que dices. la única que he llegado a probar, que sé que creo que me gusta, es la de ser profesor. Ujú. Yo lo he probado siendo profesor particular, Claro, también en un colegio con clases extraescolares y tal, y eso sé que me gusta. Lo bueno y lo que bueno, me da tranquilidad es que sé que es una puerta que no tiene por qué cerrarse. O sea, totalmente, hay totalmente. muchas personas que hacen carrera, ¿no? En su profesión y luego se van al ámbito bueno, de la educación, ¿no? Entonces, quién Totalmente. sabe si en un futuro lo podría llegar a De hacer. hecho, en la etapa que estamos viendo tú y yo ahora, que es como más como el segundo paso, ¿no? El de decir, Mm, oye, tal. Como que se nos empuja mucho a eso, ¿no? Lo de construir el imperio, el hacer tu sí. gran versión de ti. Y hay veces que a lo mejor la mejor decisión que puedes tomar es decir, como ya tengo todo esto bien sentado, me voy a permitir el lujo de probar otra cosa. Que Sí, también es muy importante el decir que no hace falta tener visión túnel e ir a por todas. Oye, que si lo tienes claro, ve a por todas. Si tienes claro cuál va a ser tu tipo de hipoteca, tu tipo de no sé qué, o tu tipo de vida, o lo que sea, pues a por todas, a por todas, porque efectivamente. además es que no hay otra forma de conseguirlo hoy en día. Pero que a lo mejor también es el mejor momento para hacer otra cosa. Porque como ya tienes tu oficio, tu experiencia laboral, algo que hayas podido ahorrar o no, o sea, cada uno tiene su vida, pero quizás hoy sea el mejor día para volver a replantearte tu vida como te la replanteaste hace 10 años. Eso es. Te quiero devolver la pregunta. Si tú tuvieras que ir al Carlos del pasado, Sí. ¿qué le dirías? Mira, yo hay una etapa en la que no estoy orgulloso, que fue cuando dejé la filosofía. Entiendo por qué lo hice en su momento, entonces no le voy a fustigar, pero hoy en día sí que le diría, tío, es exactamente lo que tienes que hacer. En plan, sigue tirando por las cosas que te apasionan Ujú. y no las dejes porque haya otras que parezcan más funcionales, por lo de que hemos dicho, ¿no? De la aceptación y todo Hombre, eso. es que tú al final tu camino lo has enfocado en algo que te gustaba, que era la música. Pero en ese momento estaba currando y estaba estudiando filosofía. Y en ese momento decidí que lo que estaba mal era filosofía. Y hoy en día me arrepiento mucho de esa decisión. Porque podía haber tanqueado mucho más, podía haber aguantado mucho más toda esa presión y decir, bueno, pues mantengo filosofía, aunque sea mantenerla, aunque sea simplemente ir con el raspado, ir, o sea, al menos estar ahí, pero estar ahí, ¿no? Y al menos esos años, como el que tiene que sacarse cualquier cosa que lleva X años, pues a lo mejor el primero o el segundo año, lo que sea, de repente como que se ve un pelín más flojo, no pasa nada, sigue, sigue, sigue. Esa parte de constancia ahí me faltó bastante. Lo que te digo, entiendo las razones por las que lo hice,
Pero hoy en día sí que es como, hubiese cambiado muchas cosas de mi vida. O sea, ahora mismo, si yo tuviese eso, que ya tendría por supuesto el graduado y demás, hubieran cambiado muchas opciones que hoy podría tomar, ¿no? Entonces me cerré puertas. Sí, es verdad que yo como consejo a un chaval que esté en esas edades, sí que le diría que sea lo más inteligente que pueda en el sentido de tomar una decisión en la que hay puertas que si necesitas tomarla a cierta edad, porque si no se cierran, y otras que siempre se van a quedar abiertas. Es como, podemos poner un ejemplo súper sencillo, alguien que sea muy bueno jugando al fútbol, ¿no? Y que esté ahí entre el ser futbolista o mejor me pongo a estudiar por si acaso, tal, es como, pues a lo mejor es intenta ser futbolista, que ahora eres Claro, joven, luego no vas a poder hacerlo, claro, y si no sale bien no pasa claro, nada, puedes ponerte a estudiar y otra claro. cosa. Entonces, sí que es verdad que yo, en las decisiones que he ido tomando, también luego, no solo de los estudios, sino luego la profesión que he querido tomar, el tipo de empresa, etcétera, que conlleva mucho trabajo y muchas cosas malas también, pero es como, esta puerta está aquí ahora. Entonces, si la tomas, habrá cosas buenas y malas. Y si las malas pesan más, la puerta la puedes abandonar en cualquier Tal momento e cual, irte a otras, tal cual. pero que no se te cierre. Eso es, Entonces, eso eso también es, es muy importante, ¿no? eso Pues es. a la hora de, por ejemplo, pues eso, decir, ¿me pongo a estudiar una carrera o qué hago? Bueno, pues a lo mejor intenta estudiar primero, Claro. si ya ves que no, Claro, eh, la gente nos verá y dirá, pero Carlos, si tú aún eres joven, tú puedes perfectamente tanquear el trabajo, hacerte una carrera, incluso mejorar tus condiciones y como construir esa parte del imperio, o sea, tú por poder puedes hacer todo. Y es como, ya, pero es que también tienes que guardarte un tiempo de vivir. hombre, sí. Claro, porque es como, ¿y qué voy a sacrificar? ¿Mis 20 y estar como un obseso todo el rato estudiando para sacar las mejores notas y que luego además esté trabajando el fin de semana y estar todo el rato metiendo toda la leña en el fuego? A lo mejor tampoco es la mejor vida. A lo mejor tampoco es la mejor vida. Que siempre tampoco es el Sí, hacer. También hay que vivir. efectivamente, a veces es un poco enfermiza la mentalidad hiperproductiva, Justo, que a veces es justo. muy satisfactoria, ¿eh? Claro, Te hace claro, sentirte muy realizado, lo que hemos claro. comentado antes, pero es que en el equilibrio Sí, sí, sí. está la virtud, Sí, o sí. sea, eso es Totalmente. muy importante. Yo, si quieres, antes de terminar y empezar con el Quick Versus, yo me quería soltar una reflexión. Nosotros, juntos, porque íbamos al mismo instituto, Ujú. tuvimos un profesor de filosofía. Uh. No sé si te acordarás de esto, no, no sé, pero bueno, He tenido varios profes de filosofía y ese fue interesante. en su último día, porque él se jubiló, Hay historia. yo le hice una pregunta que me imagino que le llegaría, porque su respuesta a mí me dejó. Bueno, yo le dije, un poco la que nos hemos hecho nosotros, si tuvieras que volver atrás al pasado, ¿volverías a elegir este trabajo? Y él dijo, de forma súper directa, súper segura, no se lo pensó ni un segundo, dijo no. Y ahí, claro, a mí, me llegó bastante un tipo que se está jubilando, lleva toda su vida siendo profesor, tal, que te diga de forma tan firme, no, no elegiría este camino. Dije, yo, mira, no sé lo que quiero en la vida, lo único que no quiero es eso. O sea, Totalmente, yo no quiero totalmente. llegar al También es final de cierto mi camino. que no sabemos cómo él era en el pasado. Que a lo mejor eso fue de los 60 y tantos, y a lo mejor él en los 30 y muchos o los 40 y Sí, muchos también es era verdad. el tío más enrollado del universo y se lo estaba gozando. Y También a es lo verdad. mejor se ha ido como degenerando y se ha ido hundiendo poco a poco, porque la vejez muchas veces te vuelve un poco más así, ¿no? Pero sí que es cierto que como respuesta a una gente joven nos impactó lo suyo. O sea, fue muy buena pregunta. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, así que lo que hay que intentar es que se pueden cometer errores en el camino, pero bueno, que no llegues al final de él diciendo eso. Pero bueno, pues nada, si Totalmente. quieres pasamos al Quick Muy Versus. guay, sí, sí. Yo tengo aquí las preguntas, tú también. Pues nada, si quieres empezar tú, Vale. venga. Eh, ¿Para ti qué se te hace más duro? ¿Ser un chaval que tiene que ir a ver al director o hoy en día teniendo que ir a ver al jefe? Hostia, hostia. Vale, claro, es que para la comparativa sería el jefe tuyo en ese momento podía ser más bien el profesor, ¿no?
y el director ya era como jefe, como que no, normalmente no le veías, era muy extraño tener que ir al director. Entonces yo lo podría comparar, no es el jefe de forma diaria con el que No, es el que tengo te contacto, contrata. sino a lo mejor ya otro que es más arriba y que también es raro, ¿no? Es el que da la Entonces, patada. O sea, el que te puede echar del instituto sí. en un momento o el que te puede echar del trabajo en un Sí, momento. pues mira, la respuesta va a ser que me impresionaba más el director en ese momento, pero también por mi desarrollo como persona, ¿no? Antes la jerarquía, el poder de las personas y tal, como que te imponía mucho, y también la edad, ¿no? Una persona mayor, tal. Ahora es como que ya de esas cosas no te Y qué impresionan tanto. importante es tener cuando eres joven esa sensación de jerarquía. Porque cuando no lo tienen, muchas veces conocemos a gente que ha sido muy mala siendo Sí, joven y que ha sido muy respetuosa y muy tal. Y en ese momento como que realmente no le está aportando mucho como persona. sí. Y luego viceversa. En plan, si eres un japonés que te debes a la empresa y Sí, sufres mucho, tal, es justo al revés, ¿no? Como que tienes que relativizar y tienes que decir, bueno, que es un empleo, que no pasa nada. lo que hemos dicho antes, el equilibrio. Sí, 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 sí. en todo aplica, en todo Dale la aplica. tuya. Vale, esta es... Bueno, venga, vale. ¿Qué te gustaría? Un trabajo para el resto de tu vida, ¿eh? Trabajo de 10 horas al día. Típico trabajo con bastante responsabilidad, que ¿Vale? te va a dar estrés y tal y cual. Pero cobrando un buen sueldo al mes, y ponte yo que sé, 3.000 euros netos al mes, que está bastante bien. O un trabajo más tranquilo, que te haces tus 8 horitas, tal, responsabilidad y carga de trabajo normal, sin más. Y cobrar, he puesto 1.500, porque a día de hoy con menos Pero de ya. 1.500 estás casi jodido. Pero bueno, No, no, ¿qué no, yo prefiero mil preferirías? veces 1500 y buscarme las habichuelas económicas a estar sufriendo día a día. O sea, yo creo que se pueden tomar muchas, lo que hemos hablado de equilibrio, se pueden tomar muchas decisiones de ahorro, muchas decisiones de austeridad, muchas decisiones de cambio de... O sea, que no pasa nada porque tú no seas el que tiene más pasta en el grupo o que no puedas invitar a no sé quién o que no te dé siempre para dar regalos. O sea, no pasa nada. Ya. Prefiero vivir bien, de sobra, y yo tengo claro que tú también, que prefieres o no. ¿Sabes lo Uy, que pasa? Que yo estoy aprendiendo ahora mismo en el trabajo a llevar situaciones que antes me daban estrés y ansiedad, empiezan a no dármela. claro. A lo que antes era una mochila que te pesaba muchísimo, ahora ya no lo es tanto. Entonces, eh, si en el futuro Ujú, este tipo de eligiera la opción A, por ejemplo, ¿no? ujú. Pero que esté suponiendo mucho a nivel emocional y demás, diría, no, prefiero la otra. Claro. Pero creo que a lo mejor puedo seguir un camino en el que diga, pues la opción A he conseguido que no me pese Vale, pero demasiado. ahora mismo estos versus, ¿cuál elegirías? A o B. Te veo muy A, ¿eh? Intentarla, es que, No, 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 intentar no es que vale. claro, intentar es lo que te he Has dicho dicho antes un de las trabajo has puertas. dicho un trabajo de por vida. Ya es verdad, cabrón. O sea, es tu pregunta. Sí, sí, sí. Uf. Vale, si tuviera que elegir claro, porque es que además yo te lo he puesto como que en teoría la opción A te genera algo malo, que te estresa, tal. Venga, la opción B. ¡Oh! Pero bueno, está ahí la cosa, está complicada. Vamos para allá. ¿Qué crees que es que ha sido más satisfactorio el tal? Relacionarse más en el sentido del coqueteo, en el sentido del ligoteo, en el sentido de tal, en una etapa más laboral o en una etapa más de insti. Yo creo que esta es más fácil, ¿no? O sea, pero meramente lo que es ligar, ¿no? O sea, relaciones de amor, por así Sí, 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 decirlo. sí, en ese Vale, o sentido. sea, yo creo que en la etapa del instituto, cuando eres así adolescente y Sí, porque demás. el trabajo tiene la de no metas la en la, ¿no? Sí. Bueno, yo qué sé, es que yo nunca he coqueteado en el trabajo, la verdad. Claro, por eso, en plan, que es como que No sé mal una hay una situación. barrera. Pero sí, la del Insti. La del De Insti. eso no hemos hablado en la parte podcast, pero ojo, que hay muchas limitaciones sociales al estar en trabajo. Sí. Que eso parece que no, que es como que puedes tener tu grupo entero, puedes estar rodeado de gente, pero no pueden ser personas normales. Mm. Tiene que haber otro tipo de trato. Y Sí, en sí. cambio, cuando estás con tus panas, es como que lo que pase. Ya, la verdad que sí. Y también hay mucho falserío en el trabajo, ¿eh? Ojo. Las buenas relaciones hay entre trabajadores, que luego te vas a la empresa y no hablas con ellos, con ninguno de ellos en tu vida. Pero bueno. Justo. Vale, siguiente. Hablando un poco de la etapa de estudiantes, ¿no? ¿Qué Ujú. preferías cuando tenías la típica asignatura que era evaluación continua, en la que casi semana a semana trabajos, tal, pero luego a lo mejor no tenías un examen final súper tocho, entonces no te tenías que poner ahí a estudiar con el estrés igual, o las que era como mucho tienes que ir a clase y da gracias si tienes que ir a clase, pero mira, el 100% te lo voy a evaluar en un examen final.
Yo es que soy un garrulo de pegarme palizas y tú lo sabes, yo he sido muy cafre. Entonces, mi Carlos del pasado te diría, tú, si me puedo saltar Déjame en paz todo el año y luego ya 200 nos vemos, clases ¿no? y luego 2 semanas que ni respiro, prefiero no respirar, pero hoy en día, que tengo una mentalidad totalmente distinta, ojalá realmente Ya. todo el instituto se hubiese planteado con evaluaciones continuas, Ya. con un demostrar interés, pero que luego no haya sprints. O sea, Ya. ojalá se hubiese... Eso Sí. también lo hablamos cuando hicimos lo de educación. Sí. Yo me acuerdo que cada septiembre yo me decía, este año voy a llevar todas las asignaturas al día. Ya. Y todos los años me mentí. ¿Sí? Pero bueno. O sea, los 15 con esa promesa puede ser los 35 cuando te empieza a salir la barriguita barriga. fuerte y Todos los enero, ¿no? enero. Este año voy al gym, tal cual. Tal cual. Sí, literal. Muy bien, te toca. Vale, pues la última de esta es... ¿dónde crees que te dan más... Lo que hemos hablado de la satisfacción, la valoración y todo eso, ¿dónde crees que se nota más? ¿En el tuto o en el curro? Curro. 100%. ¿Sí? O sea, de verdad, yo en mi etapa de estudiante creo que, bueno, no voy a decir nunca, pero prácticamente no me he sentido realizado. Pero también por lo que hemos hablado antes, de que era como hacías lo que se suponía que tenías que hacer, ¿sabes? Era como que tienes que estudiar, ¿para qué? Pues para el futuro, tal, no sé, tus padres, ese tipo de cosas. Y en este caso esa satisfacción va relacionado con cómo te sientes valorado. Sí, O sea, con lo que hay alrededor. sí, y que también es el camino que tú estás eligiendo, entonces eres consecuente con... Sí, o sea, ahí lo he una diferencia brutal. Qué bueno. En mi caso, una Qué bueno. diferencia brutal. Vale, pues terminamos con también de la etapa de estudiante. ¿Qué preferías, estudiar en biblioteca o estudiar en casa? Buah, es que, uff, Difícil, ¿eh? Yo tuve etapas. muy difícil. Mi última etapa ha sido muy de biblioteca. Ujú. Me ha parecido muy guay como que te dé el aire mientras vas, O sales, incluso tal, estás ahí con estudias. amigos también No, estudiando. no, me gustaba la biblioteca estando solo. Ah, sí. O sea, luego terminas juntándote, pues eso empieza siendo 2 y termina siendo 20 y luego lo último que se hace es estudiar y salir por ahí, pero, lo de la biblioteca, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho el focus que me daba estar como en otro entorno que no era mi casa, Ya. porque en mi casa es como que todo se siente más atrapado, ¿no? Ya. Como lo de tener el gym en casa o ir al gym, Sí. pues es como tener el gym en casa y solo me ha gustado estar en mi casa estudiando cuando era como muy obsesivo. Como muy en plan, me encierro con música fuerte, estudiando mal. De esto de estos sprints que te he dicho que me pegaba de garrulo. Para eso me gustaba estar en casa. Pero claro, es que como estoy totalmente en contra de ese Carlos, Ya. de ser un garrulo, de ponerte cascos con metal, escuchando música a todo volumen, haciendo esquemas como un loco, usando todo tipo de memoria. O sea, me parece un desgaste físico, emocional y demás, que hoy en día lo veo y digo, estás loco, estás loquísimo. O sea, me parece mucho más sano que tengas una rutinita, que te vayas a la biblioteca, que te cruces con gente, socializas, te cruzas, te das un paseo. Los recreos que te montas en la biblioteca también molan mucho. Eso en tu casa no ocurre. En tu casa, si te he dado un recreo, te tiras al móvil y ya no haces nada más. Hoy en día me quedaría con la biblioteca sin duda. Sin duda. Yo creo que también, la verdad. Sí. Además te daba ese factor. Yo es que no solía ir con amigos. Entonces tenía un factor social ahí. Claro, es que que nada. también a veces te venía bien ir solo. ¿Eh? Si tenías el examen al día siguiente era como... voy Uh, solo a eso- la biblioteca y me pongo en la esquina y vosotros en otro lado. Porque Claro, si no... y adivina por qué te he dicho que yo normalmente iba a la biblioteca solo. Porque era el día Claro. antes. y había gente que iba con amigos y no estudiaba ni Ahora, quita, que no llego, que no llego. ni para tres. Entonces, nada, seáis estudiantes o seáis trabajadores, después de que estudiéis o después de que trabajéis, nos vemos en el siguiente versus.